Muy bien, te doy la más cordial bienvenida a esta pequeña clase que tiene que ver con 4 obstáculos que no te permiten comprender bien el código eléctrico NEC. Y para empezar, queremos ver cuál es la importancia de entender el código eléctrico NEC, ¿sí? El NEC es importante porque es como una especie de ley que tenemos los ingenieros eléctricos y la cual nos permite a nosotros poder realizar trabajos de alta calidad en sistemas eléctricos y sobre todo trabajos de muy alta seguridad en el sistema eléctrico, ya sea de una ocupación comercial, una ocupación residencial o industrial. Así que si tú estás en la profesión de la ingeniería eléctrica, es importante que comprendas entonces por qué es importante aplicar las directrices que nos da el código eléctrico NEC. Ahora bien, quiero hacer un pequeño paréntesis y es algo importante. Si tú estás en un país donde no se aplica el código NEC, porque el NEC no se aplica en todos los países, se aplica en los países que siguen la normativa de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si tú estás en un país diferente, que no es por supuesto los Estados Unidos, y ese país tampoco sigue los preceptos de los Estados Unidos, entonces tienes que averiguar cuál es el código eléctrico que se aplica en tu país. Por lo general existen otros códigos, como por ejemplo el IEC, que es un código europeo que se aplica ya en otros países, tanto de la región de Latinoamérica como en otras partes del mundo. Así que dependiendo de dónde estés, tú tienes que averiguar cuál es tu código. Entonces, este video está concentrado en los países donde se aplica el código NEC, que son bastantes en nuestra región acá de Latinoamérica. Así que si es así, si estás en un país donde se sigue el código NEC, te invito a que veas el video también hasta el final. Si no, también puedes tomar los preceptos que vamos a compartir aquí, ¿sí? Los conceptos y los principios que vamos a compartir en este video, pues te pueden ser útiles y los puedes aplicar también en tu código, el código que se aplica en tu país en particular, ya sea el IEC o algún otro código que exista para los trabajos eléctricos. Entonces, si estás aplicando o estás en un país donde se aplica el código NEC, es importante que comprendas que el NEC llega a ser entonces como nuestra referencia, como nuestra ley que nos dice a nosotros cómo nosotros podemos realizar tanto diseño como instalaciones de sistemas eléctricos que sean de alta calidad y de gran seguridad tanto para el edificio como para las personas que utilizan el sistema eléctrico. Vamos entonces a ver cuál es el primer obstáculo de estos 4. El primer obstáculo es no conocer el propósito del NEC. Sí, muchas personas quieren utilizar el NEC, pero no saben cuál es su propósito principal. Y el propio NEC nos lo dice a nosotros. El NEC no es un manual de diseño. Ahora tú de repente harás una pausa aquí y dirás, ok Luis, disculpa, me estás diciendo que me vas a decir cómo superar obstáculos para usar el NEC en diseños e instalaciones y ahora me dices que el NEC no es un manual de diseño. Parece una contradicción, pero ya te voy a explicar por qué no lo es. El NEC no es un manual de diseño por definición propia. En el artículo 90.1 que puedes ver en pantalla, el código dice claramente que él no tiene la intención de ser una especificación de diseño, ni tampoco es un manual de instrucciones para personas que no están calificadas en sistemas eléctricos. Ahora, vamos a hacer un énfasis en esta primera parte, que el código no tiene la intención de ser una especificación de diseño. ¿Por qué? Porque al menos en 2 áreas él no hace hincapié ni hace énfasis. Y estas 2 razones o estas 2 áreas son las siguientes. Una, él no da directrices sobre previsiones de performance. Y segundo, no incluye directrices sobre previsiones de crecimiento futuro. Cosas que son súper importantes al momento de realizar un diseño eléctrico. Vamos con la primera. No incluye directrices sobre previsiones de performance. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para comprenderlo bien, te quiero poner un ejemplo. ¿Sabes lo que es la caída de voltaje? Muchos equipos, de hecho, no funcionan bien si no tienen el voltaje apropiado en sus terminales. Entonces, cuando tú realizas un diseño eléctrico, aunque el NEC menciona que en los circuitos ramales, por ejemplo, y los circuitos alimentadores de un local, tú debes garantizar que la caída de voltaje no sea mayor al 5%, el NEC no hace demasiado énfasis en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es un código de seguridad. Él no es un manual de diseño. Él no está preocupado por el performance del sistema.
El NEC está preocupado por la seguridad eléctrica del edificio y de las personas. Pero como diseñador es importante que tú entiendas si una caída mayor al 5% será contraproducente para tus equipos y entonces procures realizar el diseño y los ajustes en el diseño de tal forma que una caída mayor al 5% no perjudique tu diseño. Esto es lo que es una previsión de performance y el código NEC no hace énfasis demasiado en eso. Por eso no es un manual de diseño. Segundo punto por el que no es un manual de diseño. No incluye directrices sobre previsiones de crecimiento futuro. En muchas partes, y quiero darte este ejemplo también para que lo comprendas mejor, en muchas partes el proveedor de energía eléctrica pide que se dejen tuberías de spare part, como se le dice, ¿no? O de repuesto, ¿sí? A veces nuestro diseño, nosotros para llevar nuestro cableado de acometida al edificio, por ejemplo, necesitamos solamente, por decir un número, 2 tuberías. Sin embargo, el proveedor de energía eléctrica local te pide que dejes 3. Vas a dejar 2 para tus cables iniciales y una vacía para cualquier cosa a futuro. Esto es una previsión de crecimiento y el código NEC no lo aborda, ¿sí? O por lo menos no le da mucho énfasis a eso. Y esa es la segunda razón por la que el NEC no es un manual de diseño. Tú como diseñador es importante que veas si tú vas a necesitar eso o si hay algún ente o alguna autoridad local que te lo esté pidiendo. Y ahora que hablo de autoridad local, regreso un momentito a lo que hablamos en el slide anterior de que el NEC es la autoridad para nosotros los ingenieros eléctricos, siempre que estemos en un país donde se aplique. Y esto es cierto hasta cierto punto también, porque el propio NEC habla de lo que es la AHJ. En inglés esas siglas significan Authority Have Jurisdiction, o la autoridad que tiene jurisdicción. Y en todos los países, en la parte gubernamental, hay una autoridad que tiene jurisdicción. Entonces el NEC es claro y él nunca está por encima de esa autoridad con jurisdicción. Por lo tanto, tú como diseñador eléctrico o instalador de sistemas eléctricos tienes que entender qué es lo que te pide esa autoridad con jurisdicción. Y lo traigo a colación en este punto porque te puse el ejemplo de la empresa de distribución eléctrica. Y casualmente, esa empresa de distribución eléctrica es una autoridad con jurisdicción. Ella puede pedirte cosas que no están en el NEC y que procuran el buen funcionamiento de su sistema eléctrico, como por ejemplo la tubería extra que debes dejar en tu acometida. Así que por esas razones el NEC no es un manual de diseño. Y aparte del NEC, esto nos trae entonces a otro punto. Aparte del NEC, nosotros de manera consciente debemos consultar otros códigos, otros estándares y otras normativas para poder realizar un buen diseño eléctrico. Entonces, aunque vamos a cumplir con el NEC en nuestro diseño, ¿por qué? Esa partecita no te la expliqué. Entonces, ¿por qué tenemos que cumplir con el NEC en nuestro diseño si él no es un manual de diseño? Y esto es un poquito de lógica. Tú vas a construir en base a un diseño. Y si la construcción de ese sistema eléctrico que tú vas a hacer tiene que cumplir con el NEC, es lógico que el diseño, que son las instrucciones de construcción, cumplan con el NEC también. Entonces esa es la razón y el motivo por la que los ingenieros eléctricos también diseñamos utilizando el código eléctrico NEC. Ahora, volvemos aquí a la diapositiva. ¿Qué es importante que tú hagas? Aparte de que cumplas con el código eléctrico NEC, es súper importante que consultes otras fuentes de diseño eléctrico. Estas, por lo general, son estándares y normativas que existen aparte del NEC. Ejemplo de esos estándares, por ejemplo, los de la IEEE, son estándares excelentes para poder realizar diseños de manera consciente, con una alta calidad y que cuando se implementen sean realmente funcionales y no nos den problemas a la hora de operar. Algo que buscamos también como parte de la satisfacción de nuestros clientes. Así que vas a tener los de la IEEE, existen los de ANSI, existen los de NEMA, inclusive en la parte europea, como te mencioné al principio, existe lo que es la IEC, existen otras normativas locales, como en México, por ejemplo, existe la NOM, que es la normativa oficial mexicana, y esos son ejemplos de normativas que tú debes considerar al momento de realizar tu diseño eléctrico también. Y también, por ejemplo, los de los laboratorios Underwriter Laboratories, los UL, son también importantes para comprender hasta qué grado entonces nuestros materiales que vamos a especificar en nuestro diseño deben tener ese tipo de sello o estar listados dentro de lo que es el Underwriter Laboratories. Por ejemplo,
todas estas cosas van a llegar a ser importantes dentro de tu diseño. Así que ya sabes, para superar este primer obstáculo, comprende que el NEC es un código de seguridad eléctrica, no un manual de diseño. Así que úsalo en tu diseño, pero compleméntalo con otros estándares que también son importantes, como ya los acabamos de ver. El obstáculo número 2 que debes superar para poder comprender bien el NEC y aplicarlo de manera correcta en tus diseños es saber cómo está estructurado. Sí, por lo general, muchos profesionales, aunque tienen a veces años trabajando con el código eléctrico NEC, no entienden bien cómo él está estructurado y cómo se interrelaciona. ¿Sí? Porque no es solo un tema de saber cómo se estructura, es un tema de saber también cómo esas partes estructuradas se interrelacionan unas con otras. Y eso es lo que te voy a explicar en breve. Fíjate que el NEC está dividido en secciones y capítulos. A diferencia de otros códigos y estándares de la NFPA, el NEC todavía conserva esta estructura de secciones y capítulos. Y el NEC tiene básicamente 9 secciones que en este caso son capítulos. Y dentro de esos capítulos, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar los artículos del NEC. Y los capítulos, por ejemplo, del 1 al 4, son aplicables a casi todas las instalaciones eléctricas que nosotros podamos encontrar. Importante que al momento de tratar de aplicar el NEC, aunque se aplique en tu país, como ya hablamos hace un momento, aunque se aplique en tu país, ¿sí?, aunque sea de cumplimiento en tu país, no todas las instalaciones eléctricas están bajo la tutela del NEC. Esto es importante. ¿Sí? Por ejemplo, puede que yo esté en un país donde se aplique el NEC, pero si yo voy a la electricidad, por ejemplo, de un barco o de un avión, allí no se aplica el NEC. Eso está fuera del scope o del alcance del NEC. Entonces, es importante que entiendas dónde se aplica. Ahora, para el propósito de lo que estamos hablando, que son normalmente instalaciones comerciales, residenciales o industriales, pues en la mayoría de estas el código NEC sí se aplica. Así que los capítulos del 1 al 4 son aplicables a casi todas las instalaciones eléctricas que encontremos. Ahora, los del 5 al 7 son capítulos que complementan o modifican a los capítulos del 1 al 4. Y el capítulo 8 es un capítulo de lo que son comunicaciones. Y este capítulo es totalmente independiente al resto de los capítulos, a menos que se haga alusión directa a ellos. O sea, si te encuentras en el capítulo 8 un párrafo, una parte que dice que ese capítulo es aplicable a o tiene relación con algo que está del 1 al 7, entonces tienes que verificar lo que te dice la parte referenciada del 1 al 7. De menos no está relación, no tiene correlación con esto. Y el capítulo 9 y los anexos pues son informaciones complementarias que no son de un obligatorio cumplimiento, no forman parte del código, sobre todo los anexos, no forman parte del código, y la parte del capítulo 9 se aplica según se haga referencia, ¿no? Si, por ejemplo, usted está viendo el tema de lo que es el cableado, ¿sí?, en un circuito ramal o un circuito alimentador que está en el capítulo 2, y allí le dice, bueno, vea la tabla del capítulo 9 que tiene que ver con los diámetros de tuberías. Entonces usted va a ver eso porque está referenciado, ¿sí? Porque se le está llamando a colación al capítulo 9 para poder apoyar algo que dice el capítulo 2. Entonces es importante que entiendas esta división, ¿sí?, de secciones, y en las secciones del NEC entonces vamos a tener capítulos, ¿sí? La primera parte pues de los del 1 al 4, después del 5 al 7, que complementan o modifican todo lo que dice del 1 al 4, y entonces el capítulo 8, que es totalmente independiente. Ahora, en este caso, nosotros vamos a notar que el NEC habla en base a ciertos sistemas. Por ejemplo, los cableados, las protecciones, las puestas a tierra, ¿sí? Y vamos a ver que después habla de equipos de uso general, donde hay una serie y una cantidad de equipos que vamos a poder notar, como los tableros, los transformadores, los equipos de protección de sobrevoltaje y demás. Y también cuando pasamos al 5 al 7 vamos a notar que el NEC cambia un poquito el enfoque y empieza a hablar en términos de la ocupación. ¿Qué tipo de ocupación usted está tratando? Si es una ocupación que es peligrosa, ¿sí?, que tiene o que maneja productos peligrosos como vapores
explosivos o vapores volátiles, por ejemplo. Entonces toda esa parte la vas a encontrar allá también. Y como mencionamos, el 8 ya está enfocado en un sistema, que es el sistema de comunicaciones. Así que si comprendes bien cómo está estructurado el NEC, por supuesto que va a ser fácil para ti buscar la información dentro del NEC. Así que te animo a que puedas entonces, si tienes el código NEC, si lo has comprado, ¿sí? Recuerda que el NEC es un libro, si lo has comprado, entonces puedes utilizar lo que son las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de búsqueda, ¿sí? Y de división que existen en el NEC. Y esas tarjetas te van a ayudar pues, a encontrar cada una de las secciones y cada uno de los capítulos que tú necesites consultar de manera rápida y efectiva. Pero las tarjetas no son suficientes. Tienes que saber lo que acabamos de ver hace un momento de cómo se interrelacionan todas estas partes del código eléctrico. Así que eso es súper importante para que puedas superar este obstáculo que normalmente impide que las personas, ¿sí? O los profesionales en este caso, puedan aplicar de manera correcta el NEC, y es que no saben cómo está estructurado y cómo se interrelacionan sus partes. Así que ya con esto podrás hacerlo de manera correcta. El tercer obstáculo que puede estar impidiendo que comprendas y apliques de manera correcta el NEC es no conocer cuál es su lenguaje. Y sí, el NEC tiene una forma de hablar muy específica y muy interesante. Tiene una forma de transmitir el mensaje que realmente cuando la comprendemos resulta bastante conveniente y bastante sencilla de entender. Y sucede que el NEC tiene algunos elementos que nos ayudan a poder saber cómo es su lenguaje. El primero de ellos tiene que ver con las definiciones, ¿sí? En el artículo 100 tú encuentras cuáles son las definiciones de cada uno de los términos, por supuesto, términos técnicos complejos. No vas a encontrar como si fuera un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que vas a encontrar todas las definiciones de todas las palabras. No es así. Vas a encontrar la definición de los términos técnicos complejos del código. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de circuito ramal, ¿a qué se refiere? Cuando se habla de acometida, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Cuando se habla, por ejemplo, de protección, dispositivo de protección de sobrecorriente, ¿a qué se refiere? Ese es el tipo de definición que vas a encontrar en el artículo 100. Y el primer paso para poder comprender el lenguaje del NEC es entender qué quiere decir con ciertos términos, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que confunde mucho, el del tema de la puesta a tierra, ¿sí? Hay puesta a tierra de equipos y conductor puesto a tierra. Son dos términos totalmente distintos. Entonces, la puesta a tierra de equipos, por ejemplo, para que te hagas una idea, cuando tú tienes una instalación eléctrica, es el cable que por lo general lo llevamos de manera desnuda o sin forro para ir tocando las partes metálicas de los puntos donde llega ese cableado, para evitar una serie de complicaciones de los sistemas eléctricos como inducción electromagnética, que haya presencia de potencial diferente al de la Tierra en la parte metálica y demás. Eso es un conductor de puesta a tierra. Y el conductor puesto a tierra es otro concepto. Es el conductor que en los sistemas donde existe ese conductor, nosotros ponemos intencionalmente ese conductor a tierra, que a diferencia del que acabamos de hablar hace un momento, este sí conduce corriente y por lo general le llamamos neutral, ¿sí? Siempre que de verdad sea el neutral del sistema, porque esa es otra diferencia. No siempre el conductor puesto a tierra es un neutral, ¿sí? Así que ese tipo de definiciones es importante que te tomes un pequeño tiempo y las analices, ¿sí? Las leas y pienses en qué te quieren decir o en qué parte del sistema existen o se aplican. Así que es imperante que tú cuando vayas a leer el código te tomes un tiempo para leer las definiciones, porque van a ayudarte muchísimo en tu análisis y en tu, por supuesto, futura aplicación de este código en tus diseños eléctricos. Esto evita errores de malos entendidos en nuestro diseño. ¿Sí? No queremos poner cosas que no son lo que el código nos está pidiendo a nosotros. Y otro punto importante en el lenguaje del NEC es entender cuando él habla en términos de lo que se tiene que hacer o lo que es mandatorio y lo que es permisible, o sea, lo que se permite pero no es obligatorio. ¿Por qué lo digo? Porque suele suceder muchas veces que muchos profesionales pintan que lo que el código dice siempre es obligatorio y no es cierto, ¿sí?
hay cosas que son obligatorias y hay cosas que son permitidas o que pueden variar o tienen alternativas, por ejemplo. Para ello vamos a ver entonces lo que dice el artículo 90.5. ¿Cuál es el lenguaje del NEC respecto a esto? Bueno, tenemos dos clases de reglas. Cuando el NEC habla en dos términos. Habla en términos obligatorios. Para eso usa palabras muy específicas, ¿no? Para identificar las cosas o acciones que están exigidas o que están prohibidas. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos sentidos. O que te esté obligando a hacerlo o que te prohíba hacerlo. Entonces, cuando el NEC habla en esos dos términos, utiliza palabras muy específicas. Y son la palabra, si estás en español, por supuesto, las palabras debe y no debe. Sin embargo, hay opciones. Hay situaciones en las que el NEC permite variantes o permite alternativas a lo que estamos haciendo. Y en esas partes utiliza entonces lo que son las reglas permisivas, ¿sí? En las reglas permisivas, ellas lo que normalmente la utilizamos o la utiliza el NEC es para describir que tú tienes una opción o que tienes un método alternativo que puedes aplicar. Y estas reglas se caracterizan, por ejemplo, por las palabras debe permitirse o no debe permitirse. Sí, también son dos situaciones. O que te lo esté permitiendo o que no te lo esté permitiendo. Una de las dos. Entonces estas palabras, cuando tú estás leyendo el código, es importante que veas si estas palabras están presentes. Y entender si de verdad lo que se está pidiendo es obligatorio o no. O si es mandatorio o si es permisible. Esto te va a ayudar a comprender el NEC de mejor manera y por supuesto que vas a poder aplicarlo en tus diseños de una manera excelente. El obstáculo número 4 que probablemente no te esté permitiendo comprender bien el código eléctrico NEC es no saber que existe la versión Handbook. Sí, y tal vez hasta te resulte un poco gracioso de que esto puede ser un impedimento para comprender bien el NEC. No saber que el NEC como tal tiene una versión que se llama Handbook. Y esa versión Handbook tiene muchísimas ventajas. El NEC, como puedes verlo aquí en la diapositiva a la izquierda, tiene una versión original, que es el texto del código con una que otra tabla, una que otra ilustración, ¿sí? Y no tiene comentarios de ninguna clase. La interpretación básicamente está sobre el lector, sobre la persona que está leyendo el código. Sin embargo, en cada versión del NEC, como sabes, el NEC se revisa y se edita y se publica su nueva versión cada 3 años. En cada versión de esa existe lo que se llama el NEC Handbook. Y Handbook, para traducírtelo, significa manual, ¿sí? Como un librito que llevamos en la mano para consultarlo en todos lados. Y ese código NEC Handbook es súper diferente al código eléctrico original o el código eléctrico que tenemos, ¿sí? Como la versión original del código. ¿Qué cosas lo diferencian? Bueno, básicamente lo diferencian ciertos aspectos, ¿no? Y antes de pasar a decírtelos, quiero que veas la pantalla y veas la imagen, ¿sí? Que te estoy presentando, o las dos imágenes que te estoy presentando, la de la izquierda y la de la derecha. Estoy más que seguro que tu reacción inicial, ¿sí? Fue hacer un recorrido de la pantalla y viste la imagen de la izquierda, pero automáticamente tu vista se desvió a la derecha. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy visual. Entonces los seres humanos queremos ver ilustraciones, nos gustan las ilustraciones de hecho. Así que cuando vemos lo que muestra el código original versus lo que muestra el código Handbook, ¿sí? Nosotros vamos a entender que hay mucha más información. O sea, implícitamente el cerebro dice, ok, acá me están diciendo más cosas, vamos para allá. Y por eso tu recorrido fue de izquierda a derecha. Y quiero que sepas que lo que estoy mostrando, o sea, la imagen de la izquierda y la de la derecha son exactamente el mismo punto del código, ¿sí? Que habla acerca de lo que son los circuitos ramales. Y esta parte del código es la misma. Sin embargo, en la de la derecha está más explicada. ¿Por qué? Porque tiene ciertos detalles adicionales y es lo que el código Handbook, tiene y te ofrece, ¿sí? En el código original la mayor parte es texto. Difícilmente encuentras otra cosa. Como te digo, una que otra tabla por ahí. Sin embargo, en el Handbook, ¿qué hay? Hay ilustraciones que aclaran, ¿sí? Hay ilustraciones que te dicen cómo tú debes aplicar eso que el código te está diciendo en ese momento y te lo da como un ejemplo.
para entender, es bien sabido que para comprender bien algo es bueno utilizar ejemplos. Así que el código handbook en este caso te está diciendo con un ejemplo y con una ilustración qué es lo que él quiere decir en esa parte del artículo o esa parte o esa sección del código. También tiene lo que son comentarios explicativos. Las personas que editan este libro, ¿sí? O que son los que han creado este código a lo largo de los años, por supuesto las personas que ahora están encargadas, porque este código tiene muchísimos años, no son los que empezaron con esto, son los que ahora están encargados. Ellos también tienen y comprenden el código de una forma. Y esos comentarios que ves allí en azul son casualmente una explicación, ¿sí? O un comentario de alguien que tiene muchísimos años en esto. Así que cuando uno no entiende bien algo o qué quiere decir y lee el comentario de alguien que tiene muchos años en esto, pues la duda se le resuelve prácticamente. Así que eso es otro punto importante. Tiene ilustraciones y como acabamos de ver tiene comentarios explicativos y también el código tiene referencia a otros códigos. Sí, el handbook en muchos de esos comentarios explicativos tiene referencia a otros códigos o estándares de la NFPA. Por ejemplo, cuando el código está hablando de las bombas de incendio que son activadas por motores eléctricos, ¿sí? Porque hay bombas de incendio que son activadas por motores diésel. Y cuando el código habla de las que tienen motores eléctricos, hace referencia a la NFPA 20, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con las bombas de incendio estacionarias. Eso es importante. El código te trae un pedazo del otro código para que tú entiendas de qué están hablando y qué quieren decir con eso. Y eso ayuda muchísimo porque ya no tienes que estar tampoco buscando demasiados códigos y cosas, te digo, teniendo una serie de códigos para poder saber qué dice cada uno, sino que este código handbook te hace el favor de traerte lo que dice el otro código y ahí te ahorras entonces un montón de tiempo. Así que en esta parte la conclusión es: ¿quieres entender bien el código y aplicarlo? No compres el código normal, compra el NEC Handbook. Algunas personas ven una ventaja en esto, pues en leer el código así directamente. Pero yo te recomiendo que tengas el handbook. ¿Por qué? Porque el handbook tiene el texto del código original y tras eso tiene lo que acabamos de ver de las ilustraciones, los comentarios explicativos y las referencias a otros códigos. Así que no es que te vas a perder el código original, ¿eh? Él está allí. De hecho, el texto que ves allí en negro, ese es el código original. Ese es el texto del código original. Pero tienes estas otras ventajas también que son importantes. Punto que también tienes que tomar en cuenta: el código handbook por el momento solo existe en inglés. Así que es importante pues que mejores tu inglés para que puedas leerlo de manera apropiada y te beneficies entonces de este excelente recurso educativo que es el NEC Handbook. Por supuesto, esto es solo el inicio de realizar un buen diseño o una buena instalación utilizando el código eléctrico NEC. Hay que comprender muchísimas más variables involucradas en este tipo de procesos para poder realizarlo de la manera apropiada. Ahora, esto no está fuera de tu alcance. Realmente, si quieres aprender, ¿sí?, a aplicar el código NEC en diseños de sistemas eléctricos, ya sea comerciales, residenciales o industriales, puedes ir a la Academia Causal visitando https://cursos.causal.com. Y ahí está el curso Diseñador Eléctrico Avanzado, que es un curso online, una formación en línea especializada que te va a permitir lograr esa meta de comprender mejor cómo aplicar el código eléctrico NEC en cada uno de tus diseños. Allá en la página web podrás ver todos los detalles de lo que incluye este curso. Así que te agradezco mucho que hayas estado aquí hasta el final de este video y espero que la pases súper bien. Nos vemos en el próximo video. Chao.